Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Con una votación aplastante en la Asamblea, Mario Godoy fue destituido de la presidencia del Consejo de la Judicatura, cargo al que renunció por la mañana. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches. Y a esta hora en el Congreso del Perú se vota para elegir al nuevo presidente del país tras la censura de José Gerí. Fausto Yepes está en Lima y nos informa de inmediato. Así es, estamos a minutos de conocer quién será el nuevo presidente interino del Perú. Se está produciendo la votación en el Congreso de la República. Vámonos en directo a Lima, la capital del Perú, para que Fausto Yepes nos cuente detalles en vivo. Fausto, buenas noches, cuéntanos. Gracias, hola, ¿qué tal Milton? Amigos, buenas noches. Acá en Lima, concretamente en el centro, muy cerca del edificio donde se desarrolla esta sesión del Pleno del Congreso Nacional. Hay gran resguardo policial, hay gran expectativa y toda la tarde ha habido gran expectativa sobre esta votación que en este momento, como vemos en las imágenes, se está llevando adelante. Fueron 117 votos y según las autoridades el ganador llegará con 59 votos. Quien tenga de los 4 candidatos los 59 votos será el nuevo presidente de Perú. Asumirá la presidencia del Congreso Nacional y a su vez asumirá el poder ejecutivo de acuerdo a la normativa que rige en este país. Decíamos que hay gran expectativa por toda la inestabilidad política que esto ha generado. Recordemos que José Gerí es el 7º presidente destituido en lo que va de esta última década y este 2026 Perú cerraría ya con 9 presidentes en 10 años, tomando en cuenta que habrá un interinazgo hasta el próximo 12 de abril cuando hay la primera vuelta electoral y posteriormente en junio la segunda vuelta electoral cuando se conozca ya quién será el nuevo presidente ya no interino de Perú. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido durante todas estas últimas horas? De tensión sin duda, tensión política, inestabilidad acá en Perú. Nuestra compañera Maydin Rosas nos ha preparado un reporte sobre lo ocurrido con la destitución de José Gerí y todo el contexto de inestabilidad que se vive acá en Perú. Este miércoles a las 18 horas se instaló la sesión extraordinaria del Congreso de Perú para elegir al nuevo presidente del Parlamento, quien asumirá también la presidencia interina de la República tras la censura de José Gerí, en funciones desde octubre de 2025. Del escrutinio. La reunión se desarrolló en el auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión y fue presidida por Fernando Rospigliosi, titular encargado del Legislativo. La jornada inició con el pase de lista en medio de la expectativa política por la sucesión. Al encuentro asistieron 104 de los 130 congresistas que esperan designar al 8º jefe de Estado desde el 2016. El nuevo presidente interino solo estará en el cargo hasta julio, ya que en abril habrá elecciones. Maylin Rosas, Teleamazonas. Y bien, como vemos, esto es lo que ha ocurrido en estas últimas horas de tensión sin duda acá en Perú. Y ahí tenemos la señal en vivo de lo que ocurre en este momento en el edificio Sánchez Carrión, donde se desarrolla esta sesión extraordinaria del Pleno del Congreso Nacional. Hoy no ha sido en el hemiciclo legislativo y esta fue una decisión precisamente por un tema de logística, entre otras cosas. Tampoco se permitió el acceso a esta sesión a la prensa, a los medios de comunicación. Hemos tenido que ubicarnos muy cerca en algunos sectores, tomando en cuenta también la dificultad de acceso, de acreditaciones en algunos casos, pero estamos pendientes de lo que ocurre en esta sesión. También teníamos el registro de los congresistas que llegaron de a poco a esta sesión. Desde las 6 de la tarde se instaló la sesión. Como habíamos informado al inicio, en este momento se han dado 117 votos. Quien gane la presidencia del Congreso y de hecho el Poder Ejecutivo llegará con 59 votos. A los candidatos se les ha puesto número y es así como se le está dando lectura a la votación. Esto es lo que ha ocurrido y en los próximos minutos, si ya existe una resolución por parte del Congreso Nacional, los estaremos enlazando nuevamente para informarles de última hora. Seguimos contigo, Diana, y más información en los estudios. Amigos, una buena noche para todos. Buenas noches, Fausto, gracias por la información y en cualquier momento volvemos contigo. Y les contamos, en lo nacional, la Asamblea Nacional censuró y destituyó a Mario Godoy y del Consejo de la Judicatura. La decisión la tomó el Pleno del Legislativo con 148 votos. Godoy presentó su renuncia antes que inicie el Pleno.
La renuncia anticipada a su cargo no le impidió a la Asamblea tomar una decisión. Mario Godoy fue censurado y destituido de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Fue removido por manifiesta inoperancia y presiones indebidas al juez anticorrupción Carlos Serrano. La votación fue casi unánime en el Pleno. 148 asambleístas se pronunciaron a favor y solo la excorreísta Yajaira Urresta se abstuvo. El correísmo calificó esto como un triunfo ciudadano. Sin embargo, aseguran que pese a la salida de Godoy, la justicia sigue secuestrada. Sale Godoy, pero la justicia, que le quede claro al país, sigue secuestrada y la independencia judicial sigue sepultada, porque sigo insistiendo, realizan esta acción cuando ya realizaron todo lo pertinente para seguir controlando el Consejo de la Judicatura por parte de Carondelet. En el debate, ADN insistió que la destitución y censura no se da por los argumentos de la Revolución Ciudadana, sino por la denuncia que hizo el juez Serrano. Hubo espacio incluso para los señalamientos. Señores, si ustedes creían que la Comisión de Fiscalización actual es la Comisión de Archivo de AIPAME, están muy equivocados, señores. Esta comisión no se va a prestar para los jueguitos que ustedes piensan que creen que nos prestamos. Por la salida de Godoy del cargo se pronunciaron el Partido Social Cristiano Pachacutic y los independientes. ¿Creen que nos podemos olvidar que ustedes, las dos bancadas que están representadas aquí en la Asamblea, son los que nombraron a Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura, para lo cual trapearon la Constitución y la ley? Asumamos responsabilidades. Que aquí no estamos para proteger a nadie. Estamos aquí para proteger las instituciones y la justicia. Godoy fue censurado en ausencia, pues no acudió. Solo se conoció en el Pleno una carta de su renuncia. Y sin Mario Godoy en la Judicatura, una vez que el Consejo de Participación Ciudadana conozca la renuncia, este deberá pedir a la Corte Nacional de Justicia una nueva terna para nombrar a un presidente, o a su vez, que éste disponga que el Consejo de Participación use la terna que ya tiene en sus manos. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. En el transcurso de 2 o 3 semanas, Ecuador firmará un acuerdo comercial con Estados Unidos, lo que permitirá que el 50% de la producción que se exporta a ese país entre sin arancel. Así lo dijo el ministro de Comercio Exterior, quien además se refirió a los reclamos presentados contra Colombia ante la comunidad andina. Colombia impugnó la tasa del 30% impuesta por Ecuador a sus productos. Lo hizo ante la comunidad andina, CAN, el pasado 9 de febrero. Y Ecuador no se quedó con los brazos cruzados. Este martes dio a conocer que ha presentado 3 reclamos formales contra Colombia por vulneraciones a compromisos adquiridos. El ministro de Producción y Comercio Exterior dejó saber este miércoles uno de los temas sobre los que Ecuador protesta. Por ejemplo, en el tema de transporte, que nuestros camiones no pueden entrar a Colombia, pero ellos sí al Ecuador. Hay cosas que hay que corregir. Y defendió la medida tomada contra Colombia, que no se trata de un arancel, sino de una tasa de seguridad, insiste, ante la falta de acciones en la frontera común por parte del gobierno de Gustavo Petro. Que si que la medida llegare, digamos, a mantenerse en el tiempo, el Ecuador va a salir ganando. ¿Por qué? Porque, y de hecho ya se están moviendo los empresarios, en este caso a integrarse, a invertir, a no depender de. Y la respuesta está del lado colombiano. O sea, es simple y sencillo, más seguridad. Otro de los temas abordados, el acuerdo comercial que se firmará, según anticipó, en unas 2 o 3 semanas con Estados Unidos. Y permitirá que la mitad de exportaciones no petroleras de Ecuador entren a ese país sin ningún arancel. En esa lista, flores, arándanos, aguacates, piñas, banano, plátano, entre otros productos. El camarón no entró en esta etapa de la negociación, aunque aún las puertas no han sido cerradas por parte de Estados Unidos. Hay oportunidades todavía de crecimiento para el sector camaronero en los Estados Unidos. Las puertas no están cerradas, se trata de un primer paso. O sea, tenemos que subirnos en el tren de la oportunidad. No lo podemos perder. Para otros productos que no han entrado en esta primera etapa, dijo el ministro, el arancel que mantiene Estados Unidos con Ecuador podría reducirse eventualmente del 15 al 10%. En tanto que para ese país el acuerdo contempla, entre otros, facilidades de inversión en los sectores de minería, petróleo y puertos. Según el ministro, hay empresas interesadas ya. Carlos Acoto, Teleamazonas. La
Las importaciones de mercancías colombianas bajan entre un 80 y 90% durante los primeros 18 días de vigencia de la tasa de seguridad. A la par, el contrabando se desborda por los pasos fronterizos. Jairo Jacome nos amplía la información a esta hora. Jairo. Así es, ¿qué tal? Buenas noches. Un vehículo fue detenido en Pasto con 10 toneladas de mercancía de procedencia ecuatoriana que cruzó la frontera de contrabando. La falta de acuerdos entre los gobiernos de Ecuador y Colombia agrava la situación económica y comercial en la frontera norte, con una reducción de al menos el 80% de mercancías que ingresan al país por el puente internacional de Rumichaca. Yo gestionaba, por decir una cifra, de 120, 150 trámites de aduana. Hoy no llegamos ni a 20 y estamos a 18 días del mes de febrero. Pero no únicamente la plataforma logística ecuatoriana es la afectada, se siente mucho más en territorio colombiano. Una factura de $80.000 terminó cancelando $50.000 en aranceles y tasas administrativas durante el 14 de febrero. Por ello, el sector industrial simplemente dejó de despachar mercadería. Algunas agencias de aduanas nos comentaban que se ha disminuido casi que en un 10-1 el tema de sus negociaciones. Antes pasaban 10 exportaciones, hoy están pasando una. Si bien Colombia aún no hace efectivo el 30% de aranceles para las exportaciones ecuatorianas, el transporte de carga hacia el país vecino disminuye, pero aumenta el contrabando. El contrabando se ha incrementado no en un 100%, en un 1000%. El arroz, que dijeron que no lo van a dejar pasar, están pasando de 5 a 10.000 quintales de arroz por las fronteras. Muestra de ello es la captura de este vehículo con 10 toneladas de arroz, azúcar, atún, bebidas energéticas e implementos de aseo de procedencia ecuatoriana, que tenía como destino la ciudad de Cali, pero sin declarar impuestos. Este resultado fortalece la protección del agro colombiano al contrarrestar el contrabando que afecta a los productores nacionales. Las expectativas son poco alentadoras para el sector logístico, debido a la queja presentada por Colombia ante la comunidad andina, pero su análisis tardará por lo menos 6 meses para emitir un veredicto. Mientras tanto, las pérdidas y perjuicios aumentan. Las medidas arancelarias pasan factura al sector comercial y logístico de la frontera en estos primeros 18 días de febrero. Retornamos a estudios con más. Buenas noches. Buenas noches, Jairo. Gracias desde Tulcán. Cerca de 82 millones de dólares en gasto turístico y una ocupación hotelera del 49% dejó el feriado de Carnaval, según el Ministerio de la Producción. Tungurahua y Bolívar fueron las provincias más visitadas. Así lucieron las calles de Ambato y Guaranda este feriado de Carnaval. Miles de personas llegaron a disfrutar de sus tradicionales desfiles y, según cifras del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, fueron las más visitadas. En Bolívar, por ejemplo, la ocupación hotelera llegó al 80,1% y en Tungurahua al 76,4%. Más de 123,000 personas recorrieron nuestras plazas y mercados, 96,000 visitantes a nuestros museos y en total que nosotros hemos recibido más de 500,000 participantes. Tungurahua aproximadamente 10 millones de dólares y la provincia de Bolívar aproximadamente 9 millones de dólares de gasto turístico. Otras de las provincias más visitadas fueron Santa Elena con el 74% de ocupación hotelera, Galápagos con el 70,7% y Pastaza con el 68,1%, mientras que el cantón Atacames llegó al 55% y a escala nacional el promedio alcanzó el 49,6%. Carnaval siempre se distingue por ser un feriado muy festivo. Los destinos de playas nos están dando cifras muy alentadoras sobre la ocupación, por encima del 80%. En el caso de Quito también hubo un muy buen gasto turístico. Además, estos 4 días de asueto dejaron un gasto turístico total de 81,9 millones de dólares, es decir, un 11% más que en 2025. Cuando vemos que la economía tiene una estabilidad, el turismo tiene estabilidad, más de 1.280.000 ecuatorianos recorrieron el país. Así, Carnaval de 2026 superó las expectativas y el gobierno ya se alista para Semana Santa, en donde se espera que el gasto turístico llegue a 40 millones de dólares y otras 700,000 personas se movilicen a escala nacional. Lucía Clavijo, Teleamazonas.
Más información, amigos. El temporal invernal deja más de 700 emergencias reportadas en todo el país, con 4.000 personas afectadas y 900 damnificados. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, emitió una alerta por lluvias y tormentas en varias zonas del país. Más de 700 emergencias se han reportado en el país en lo que va del año. Así lo informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, entidad que agregó que esto deja hasta el momento 4.000 personas afectadas y 900 damnificadas, especialmente en la región costa. Hoy, justamente entre madrugada de hoy, tuvimos 14 eventos adversos a nivel país. 5 tuvimos en Guayaquil. En los últimos días, provincias como Esmeraldas, Los Ríos, Guayas, Santo Domingo y El Oro han sido escenario de torrenciales lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. Esto se da en medio de una advertencia meteorológica que emitió el INAMI y cuya vigencia se aplazará hasta el lunes 23 de febrero. Son las zonas más susceptibles a crecidas en cuerpos de agua y deslizamientos. Esto va a seguir pasando porque primero tenemos nosotros días consecutivos de lluvia, el suelo está ya saturado. Argotti explica que la intensidad del clima es normal de la época invernal y que las fuertes lluvias se mantendrán en la zona costera hasta marzo. Esto es producto de que tenemos calentamiento en el agua superficial del Océano Pacífico y a su vez tenemos la incidencia o el posicionamiento sobre nuestro territorio de la zona de convergencia intertropical, que a la final es una franja de humedad que viene desde el Pacífico. Hicimos una declaratoria de alerta a nivel amarillo y naranja, donde justamente se marcan 3 provincias en alerta roja, que es Pichincha, Esmeraldas, Los Ríos, 4 provincias en alerta amarilla, Tungurahua, Cañar, Pastaza, Santa Elena. Mientras tanto, en la región interandina el clima tendrá una variación combinada con radiación alta y muy alta y lluvias en zonas aisladas. De su lado, en la Amazonía, las precipitaciones disminuirán en comparación a la semana pasada. Una región que fluctúa entre días con lluvia y días sin lluvia. Tendremos precipitaciones, sí, pero no tan intensas. En relación a las vías, la Secretaría de Gestión de Riesgos detalló que Imbabura, Napo, Chimborazo, Cañar y Loja presentarán mayor afectación vial debido a las fuertes precipitaciones. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. Un aluvión golpeó al cantón Alaucí en Chimborazo la tarde de este miércoles, afectando a viviendas, locales comerciales y el antiguo cementerio. El agua y el lodo avanzaron rápidamente por varias calles de la ciudad. En Alaucí la lluvia fue repentina y de pronto vieron como de la zona alta bajaba gran cantidad de lodo acompañado de ruidos extraños. Todas las personas con un grande oro que se van a correr y nosotros no entiendo nada. Guardamos la montaña que está como una cascada de roca de eso sucio. Las calles colapsaron porque se cubrieron de material lluvioso. El cementerio también presenta deterioro, especialmente en sus tumbas, corredores y otras áreas. Los habitantes ya registran daños en sus bienes. Nos quedamos así, yo y mi esposo, así como nos ven. Igual los señores de ahí, que vive una señora mayorcita que le van a sacar por el zinc y se pierde todas las cosas. La desesperación. Sí, estamos desesperados porque no tenemos ayuda. La zona central de Alaucí atraviesa también problemas. Ahora 3 familias son las afectadas, 3 viviendas están totalmente con lodo. Los vecinos y la policía están ayudando a tratar de evacuar a personas que no han podido salir. Tengan piedad, tengan conciencia de esto que estamos pasando. Aquí hay personas mayores. No podemos hacer nada, mire, desde las 2 de la tarde hasta ahora no podemos entrar. Si bien este es un tema de lluvia, estos embates naturales les traen incertidumbre por los antecedentes que aún mantienen presente en su mente. Miedo, un poco de pánico por lo que pasó anteriormente, por el deslave de 2023 que hubo. Y aún estamos con ese miedo y esa desdicha que pasó en ese día. El COE fue convocado para los próximos minutos y ahí se dará resoluciones para aplacar el requerimiento de la emergencia. Desde Alaucí, Mercedes Chávez, Teleamazonas. En Guayaquil, una mesa técnica con expertos en edificaciones se reunió este miércoles para analizar la situación del edificio multicomercio luego del incendio de una hora que provocó el colapso de 2 estructuras. Allí se tomó la decisión de derrocar lo que queda del edificio y mantener las medidas de seguridad en la zona, es decir, no pueden ingresar ni personas que residían en la edificación ni de los edificios vecinos.
Y luego de 3 meses como ministra de Salud encargada, María José Pinto no logra hacerle frente a la falta de medicinas ni mejorar la administración de centros de salud. Un exministro del ramo afirma que no se han realizado compras de medicamentos en lo que va de 2026. Decir que la salud pública en Ecuador atraviesa uno de sus momentos más críticos quizás no es algo nuevo o que usted no haya escuchado antes. No obstante, sí hay una diferencia. La problemática de salud actual sostenida en el tiempo, sobre todo en la falta de medicinas y la mala administración de los centros de salud, sumado también a la falta de un titular en la cartera de Estado, profundiza aún más las problemáticas en el sistema de salud pública. El no tener continuidad lo que te va a llevar es a interrupciones de los programas y de las prioridades que muchas veces, dependiendo del ministro que venga, lo pone dentro de las prioridades que ellos tengan. Sí les atendemos. No les están atendiendo. La vicepresidenta y ministra de Salud encargada, María José Pinto, lleva 3 meses en el cargo. Un Comité Nacional de Salud a cuestas que ha tenido al menos 3 reuniones formales y que a través de ellas, a decir del MSP, se han podido gestionar la compra de 654 fármacos a un costo de $31 millones. Pese a todo esto, el problema persiste. Existen muchos otros ítems, como son los insumos, recursos humanos, mantenimiento de unidades, ¿no? Si ya el gobierno ha hecho una compra centralizada, creo yo que lo más lógico es tratar de terminarla. Yo he intentado buscar en el CERCOP, en el portal del CERCOP, y todavía a esta fecha, 18 de febrero, no hay ningún proceso de compra de medicamentos o insumos médicos que esté subido al portal del CERCOP. Pero no es todo. Para el exministro de Salud, la preocupación debe ser mayor cuando enfermedades como el sarampión y leptospirosis, entre otras, comienzan a generar brotes masivos, pues significan un retroceso en el país en el esquema de salud pública de al menos 20 años. Y con esto la necesidad de la designación de una autoridad con visión técnica, autónoma y de permanencia. Asterix de Teleamazonas. Y un equipo de Teleamazonas ingresó al primer centro penitenciario de máxima seguridad del país, la cárcel del Encuentro en Santa Elena. Después de 3 meses de funcionamiento, conoceremos sus instalaciones en un completo reportaje que no se puede perder mañana jueves 19 de febrero en nuestras emisiones matinales, locales y nacionales, en exclusiva El Encuentro. Más noticias del presidente de la República. Cumplió agenda hoy en Quito junto a su esposa, Lavinia Balbonesi. Acudió a la misa de miércoles de ceniza en la iglesia de San Francisco y luego participó en un acto junto a mujeres emprendedoras en el sur de la ciudad. Como cada año desde que asumió la presidencia de la República, Daniel Noboa acudió junto a su esposa Lavinia Balbonesi a la misa de miércoles de ceniza. El templo elegido fue el de San Francisco, en el centro histórico de Quito, a pocas cuadras del Palacio de Carondelet. Hasta allí habían llegado ya decenas de fieles. El sacerdote impuso en la frente del presidente la señal de la cruz, símbolo del inicio de la cuaresma, e hizo un llamado a la conversión interior. Más tarde, Noboa llegó hasta el Coliseo María Augusto Urrutia, en Solanda, sur de la ciudad. Aquí destacó que Ban Ecuador ha colocado alrededor de $43,1 millones en la Sierra y Amazonía a través del denominado Crédito Violeta. Explicó que ahora hay preferencias y beneficios para las mujeres que buscan emprender. Ahora hemos bajado el interés, le hemos dado la oportunidad de que sea rentable para las mujeres sus operaciones crediticias, que puedan también obtener un crédito sin la firma de su cónyuge. Los créditos van dentro del crédito violeta de $500 hasta $20,000 y el nuevo crédito que tenemos también ya una colocación importante es un crédito hasta $5,000 para mujeres emprendedoras sin necesidad de garante. El mandatario pidió que se denuncie a quien quiera entorpecer la entrega de estos créditos. Porque la orden es muy clara. No debe de haber la firma del cónyuge. Y donde algún funcionario les complica la vida, yo mismo lo denuncio por traición a la patria. Porque mientras uno se arriesga la vida, mientras uno pues lo tratan hasta de envenenar, uno lucha constantemente contra la delincuencia, contra el crimen organizado, para que venga 1 o 2 pendejos ahí a tratar de parar un programa que beneficia a mujeres. Pues eso no lo voy a permitir. En el evento estuvieron presentes varios de sus ministros y asambleístas. Belén Merizalde, Teleamazonas.
El allanamiento a las instalaciones de Segura EP tiene bajo la lupa la ubicación de la base principal de datos del sistema de cámaras. La Fiscalía ya inició una investigación previa por presunta difusión de información restringida. La información más sensible del sistema de videovigilancia de Guayaquil está ahora bajo la lupa de las autoridades. Es la primera vez que durante una verificación de este tipo se detecta que la base principal de datos del sistema no se encuentra dentro de las instalaciones del centro de monitoreo. Pues según los estándares internacionales de videovigilancia, establecen que las plataformas deben contar con almacenamiento local bajo control directo del centro de monitoreo, aunque puedan existir respaldos o copias en la nube. Entender información sensible que maneja las cámaras, que es el movimiento de toda la ciudad de Guayaquil, está en manos hoy de un privado que puede hacer el uso que más le convenga, que puede tener salas espejo, y esa información, por supuesto, ayuda y favorece a los grupos criminales. Y es que el sistema de cámaras funciona como un termómetro permanente de lo que ocurre en la ciudad, capta rostros, movimientos y rutas que permiten anticipar y responder frente al delito. Por eso, el manejo de esta información es altamente sensible. Según la Fiscalía, la solicitud de acto urgente advierte, con base en información reservada, que la empresa municipal de seguridad habría estado difundiendo imágenes de carácter reservado hacia un servidor externo aún por confirmar. ¿Quiénes más pueden ver estas cámaras? ¿Quiénes más se pueden beneficiar de la información? ¿Quiénes pueden decir, atentos que la policía está llegando? Es más, aquí sabían que la policía estaba viniendo. Ciertas personas buscaron salir corriendo. A esto se suma lo señalado por el ministro del Interior, que indicó que durante los recientes incendios estructurales se observó en las cámaras el ingreso de personas de dudosa procedencia en zonas afectadas, lo que también forma parte del análisis de las autoridades. Vestidos de policías o vestidos de bomberos a tratar de ingresar a los lugares donde ha ocurrido esto, significa que hay una mano negra detrás y policía tiene una clara línea investigativa. El ministro además ha manifestado que las alertas sobre el manejo del sistema no son recientes. Según dijo, desde hace tiempo la Policía Nacional venía presentando preocupación por la presunta manipulación en el encendido y apagado de cámaras, lo que advirtió en ciertos operativos habría llegado a obstaculizar el trabajo de la fuerza pública. En el interior del edificio se mantiene un contingente de más de 100 policías, mientras unidades especializadas continúan levantando indicios y revisando equipos vinculados al sistema. Catalina García, Teleamazonas. La reforma al COTAD, llamada Ley 7030, genera posiciones divididas tras avanzar en la Asamblea. Este miércoles fue analizada en el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, el CONGOPE, mientras prefectos debaten entre eficiencia del gasto y autonomía provincial. La reforma al COTAD sigue siendo el centro del debate político. Este miércoles, la Comisión Ejecutiva del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador se reunió con delegados del Ejecutivo y del Legislativo para analizar los informes del proyecto. Tras el encuentro, el presidente del CONGOPE, Clemente Bravo, sostuvo que la reforma apunta a ordenar y hacer más eficiente el gasto público. Son los mismos articulados, todo está igual, solo que tienes que ajustarte al 30% del gasto corriente y el 70% para gasto de inversión. Y es que la reforma plantea que los GAP destinen al menos el 70% del presupuesto a inversión y limiten el gasto corriente al 30%. Frente a esto, Bravo aseguró que las prefecturas ya gastan menos del 20% en administración, aunque el proyecto advierte que quienes no cumplan ese porcentaje podrían recibir menos recursos del gobierno central. Mayormente no hay problema. Lo que nosotros creemos es que ha faltado más comunicación. Ha faltado más socialización a los GATs. Sin embargo, esta postura no es compartida con todos los prefectos del país. Paola Pavón, por ejemplo, prefecta de Pichincha, advierte que esto podría traducirse en limitaciones a la autonomía provincial y afectar proyectos de inversión social. Servicios básicos que prestan los municipios, las obras viales que son competencia exclusiva de los gobiernos provinciales se van a ver afectadas. Y lo más sensible, toda la obra social que realizan los gobiernos subnacionales. La prefecta de Pichincha además califica la reforma como inconstitucional y advierte que condicionar las transferencias del Estado pone en riesgo a obras y servicios en las provincias. Es decir, va a haber un recorte anual de lo que venían recibiendo los gobiernos subnacionales de 1.000 millones.
Casualmente, la deuda que el gobierno nacional no ha podido pagarles a los gobiernos subnacionales es de 1.000 millones. Debate que ocurre luego de que este martes en la Asamblea Nacional avanzara el informe del proyecto entre cuestionamientos y alertas por posibles impactos en servicios y obras. Ismenia Solorzano, Teleamazonas. Estamos a minutos de conocer quién será el presidente interino del Perú tras la censura de José Gerí. Hay 2 candidatos con más opciones de los 4 que se han presentado. Vámonos para que Fausto Yepes sea quien desde Lima nos cuente los detalles de lo que está ocurriendo. Fausto. Sí, gracias. ¿Qué tal, Milton? Bueno, están ya procediendo a la segunda vuelta electoral en el Congreso Nacional en esta sesión extraordinaria. Recordemos que en la primera hubo 13 votos para el candidato 1, 43 votos para la candidata 2, 7 votos para 3, 46 para la 4. Así, en este momento, en la segunda vuelta electoral, María del Carmen Alba Prieto y José María Balcázar Celada se enfrentan a esta segunda vuelta electoral. Recordemos que de José Balcázar se ha conocido, por ejemplo, que es ex magistrado y antiguo integrante de la Corte Suprema de Justicia, llegó al Congreso como representante de Perú Libre, el partido que llevó a la presidencia a Pedro Castillo, que posteriormente fue destituido en 2022. Una de las ofertas de Balcázar ha sido que le podría dar el indulto a Castillo, y eso es lo que también ha generado preocupación entre varias tiendas políticas que no apoyan a Balcázar. Sin embargo, tiene grandes posibilidades de ser el nuevo presidente de Perú. Respecto de María del Carmen Alba Prieto, se sabe que postula por la lista número 2 por la bancada de Acción Popular. Los dos son de alguna forma cuestionados por los sectores de derecha, lo que quiere decir de otra forma que podrían ganarse estas elecciones en el Congreso Nacional los sectores más afines a la izquierda. Ellos se dicen centristas. En todo caso, eso estará por ver si ya en los próximos minutos. Tomará tiempo, eso sí, tomará bastante tiempo, dada la forma de votación que se está llevando adelante en el Congreso de Perú, precisamente a pocos metros del hemiciclo legislativo en el edificio Sánchez Carrión, acá en el centro de Lima. Vamos a estar pendientes, de todas formas estén atentos a nuestras redes sociales y a todos los canales de comunicación de Teleamazonas para informarles lo que ocurre acá en Lima, Perú. Seguimos contigo, Diana, y más información en los estudios. Una buena noche para todos.